Hola, hola chicos, me presento, mi nombre es Paula Chávez y el de mi compañera es Sundri Mesen. El día de hoy nosotros les vamos a estar hablando de las claves de argumentación basándonos en la lectura de Anthony Weston, tratando de explicar y entender brevemente este texto. A continuación, una breve introducción al tema. ¿Qué es argumentar? Podríamos definir argumentar como lograr defender con hechos y explicaciones algún tema, pero debemos tenerlo bien investigado. Si no sabemos de qué trata, no podemos comentar nada al respecto. Por ejemplo, yo no puedo hablar de la NASA si mi conocimiento es nulo al respecto. En cambio, en mi trabajo en la Universidad de Tesina, yo puedo defenderlo perfectamente, porque es mi trabajo y yo soy la persona que ha estado investigando durante mucho tiempo. A continuación, el capítulo 1, que trata sobre las reglas generales para comprender argumentos cortos. La regla número 1 consta de distinguir entre premisas y conclusión. Las premisas son afirmaciones que se encuentran antes de las conclusiones. Las conclusiones es a lo que quiero llegar, lo más importante y lo que quiero que me entiendan. Regla número 2. Presentar ideas en un orden natural. A esto lo entendemos como llevar un orden lógico, sin brincarnos nada, sin desordenar las ideas y que todo tenga fluidez y coherencia. Regla número 3. Parta de premisas fiables. Si no tenemos información confiable o no investigamos lo suficiente, no vamos a tener una conclusión lo suficientemente buena para poder hablar con naturalidad respecto a un tema. Regla número 4. Use un lenguaje concreto, específico, definitivo. No es necesario usar un vocabulario del cual ni siquiera nosotros conocemos el significado de la palabra, solo para sonar formales o con mucho conocimiento. A veces con más palabras sencillas se entiende 1000 veces mejor lo que tratamos de dar a entender. Regla número 5. Evite un lenguaje emotivo. No debemos estar nerviosos o poco confiados de lo que estamos hablando. Debemos tener firmeza y permanecer serios a la hora de realizarlo, para que así tengamos más credibilidad. Además, no es necesario meternos con las emociones del lector u oyente. Regla número 6. Use términos conscientes. Por cada idea mencionada se usa un conjunto de signos. No se pueden mezclar porque se hace mucho desorden. Regla número 7. Use un único significado para cada término, para que así no haya malos entendidos y no lo entiendan de múltiples maneras distintas. A continuación, el capítulo 2, el cual trata de argumentos mediante ejemplos. Tiene una serie de preguntas las cuales vamos a estar contestando. Hay más de un ejemplo. Este explica que sí. Utilizamos más de un ejemplo para poder concluir con las afirmaciones y finalidades de un tema en específico. ¿Son representativos los ejemplos? Si le preguntamos algo a personas del mismo sexo, esto no quiere decir que van a tener la misma opinión. No todos tienen la misma cultura y tradiciones para responder. Lo harán de acuerdo a lo que ellos consideran y de acuerdo a cómo han estado viviendo. Para lograr una información acertada, es necesario preguntar a varias personas del mundo. La información de trasfondo es crucial. Para saber cuándo una información es 100% real, es necesario investigar con muchas personas y al final es posible que todas tengan opiniones distintas. Puede que a muchos les agrademos como puede que a un montón más les desagrademos. Es normal. Hay contraejemplos. Las generalizaciones se deben comprobar para ver si hay o no contraejemplos, o bien estos pueden ser cuestionados. Ok, ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera para que ella les continúe explicando los capítulos 3 y 4. En el capítulo 3 tenemos argumentos por analogía. Una analogía es la relación de semejanza entre cosas distintas. En lugar de apoyar la generalización agregando ejemplos, parten de un caso o ejemplo concreto a otro ejemplo
argumentando que debido a que los dos ejemplos son similares en muchos aspectos, también lo son en otro aspecto más específico. ¿Cómo evaluamos los argumentos por analogía? La premisa, aparte de tener que ser verdadera, formula una afirmación acerca del ejemplo usado como analogía. La segunda premisa afirma que el ejemplo de la primera premisa es similar al ejemplo acerca del cual el argumento extrae una conclusión. Evaluar esta premisa es mucho más difícil y necesita una regla propia. La analogía requiere un ejemplo similar de una manera relevante. Las analogías no requieren que el ejemplo usado como una analogía sea absolutamente igual al ejemplo de la conclusión. Como por ejemplo, las casas hermosas y bien construidas deben de tener creadores, diseñadores y constructores inteligentes. El mundo es similar a una casa, hermosa y bien construida. Por lo tanto, el mundo también debe de tener un creador, un diseñador y constructor inteligente. En este caso podríamos tomarlo como Dios. En el capítulo 4 tenemos los argumentos de autoridad. Muchas veces nos sentimos que tenemos que confiar en otros para informarnos a ojos cerrados y para que nos digan las cosas que nosotros no podemos saber por nosotros mismos. Nosotros no podemos probar todos los productos que hay en el mundo, no podemos tener conocimientos de todas las cosas que hay en el mundo por nosotros mismos. No hay manera de tener tal información con tan poco tiempo, tan poca vida. Para esto es necesario tener en cuenta ciertos aspectos. 1. Las fuentes deben ser citadas. Primeramente, las citas tienen dos propósitos. Uno es contribuir a mostrar la fiabilidad de una premisa y el otro es el propósito de permitir precisamente que la persona que lo necesita pueda encontrar la información por sí mismo. Por lo tanto, las citas deben incluir toda la información necesaria para poder cumplir con esto. 2. Están bien informadas las fuentes. Las fuentes tienen que ser cualificadas para poder afirmar las citas que se realizan. Un argumento debe ser explicado brevemente el fundamento o la información de una autoridad cuando no resultan claros de inmediato. 3. Son imparciales las fuentes. Las fuentes sí deben ser imparciales. Hay más credibilidad de esta manera. Por ejemplo, las personas que no tienen mucho que perder en una discusión no son generalmente las mejores fuentes de información acerca de las cuestiones en disputa. 4. Compruebe las fuentes. Cuando no existe acuerdo entre expertos, usted no puede confiar. Antes de citar a alguna persona u organización como una autoridad, debería de comprobar que otras personas u organizaciones igualmente cualificadas e imparciales estén totalmente de acuerdo. 5. Los ataques personales no descalifican las fuentes. Las supuestas autoridades pueden ser descalificadas si no están bien informadas, no son imparciales o en su mayor parte no están de acuerdo. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Síganos si quieren más contenido filosófico. Gracias.